Yo quisiera que pensáramos hoy en una pregunta, y es: ¿qué es todo aquello que toda persona y todo ser humano anhela y desea por igual? ¿Qué será aquello que todo ser humano, sea rico, sea pobre, sea joven, sea anciano, sea blanco, sea negro, que todos anhelamos y deseamos por igual? ¿Qué creen ustedes, no? En general, que todo ser humano desea un bienestar, estar bien. Bueno, yo creo que podríamos pensar en la felicidad, ¿verdad? ¿Desea usted ser feliz? ¿Ha deseado ser feliz en su vida? ¿Desea ser feliz usted en su vida? Seguramente si nos preguntan eso, pues todos vamos a decir: por supuesto que sí, quiero ser feliz, ¿verdad? Usted no escucha a nadie diciendo que quiere ser desgraciado, que quiere ser un desdichado, que quiere vivir en la miseria, que quiere una vida de infelicidad, ¿verdad? Nadie desea eso, nadie anhela eso. Y quizás hay una realidad, y es que en todos nosotros, los seres humanos, hay una sed de felicidad. En nuestro interior hay un deseo de felicidad, y fuimos creados con una capacidad para ser felices. Cuando nosotros hablamos acerca de ese deseo de la felicidad en nuestro corazón, tenemos que ir al hecho de que fuimos creados para ser felices. Dios nos creó para ser felices, y nos creó para ser felices no de una manera cualquiera, no de una manera pequeña. Nos creó para una felicidad tan grande, pero tan grande, que no cualquier cosa nos puede dar esa felicidad. Es como cuando usted de repente tiene sed y se toma un poquito de agua, pues no es suficiente para calmar o para quitar la sed. Nuestras vidas, nuestras almas fueron creadas y fueron diseñadas por Dios para una felicidad tan grande, tan inmensa, tan extraordinaria, que no cualquier cosa la puede dar, no cualquier cosa la puede suplir. Dios nos creó para ser felices, y aún hoy sigue deseando nuestra felicidad. Y yo sé que muchos entonces nos preguntaremos: bueno, ¿y yo por qué no soy feliz entonces? ¿Por qué las personas entonces no son felices? Si Dios nos creó para ser felices y para una felicidad pero tan grande, ¿por qué razón no hay felicidad en nosotros los seres humanos? ¿Y por qué razón a veces pareciera durar tan poco? ¿No es cierto? A veces usted ha experimentado momentos o temporadas de dicha donde usted se siente feliz, donde usted se siente dichoso, pero de repente algo viene y cambia las cosas, ¿verdad? Y quisiera que nosotros pudiéramos pensar hoy en una definición de lo que es felicidad. Pensemos por un momento: si estamos hablando de felicidad, ¿cómo podríamos nosotros llegar a definir la felicidad? ¿No? Podríamos pensar quizás alegría, no sé, ¿qué más? Paz, tranquilidad, bueno, gozo, ¿cierto? Pues hay un concepto que me ha parecido muy sencillo, pero muy apropiado para definir la felicidad. Y la felicidad se puede definir como estar completos, estar plenos. Estar completos, estar plenos. Sí, cuando nosotros pensamos en una definición de felicidad,
podríamos pensar en estar completos, en estar plenos. La felicidad tiene que ver con algo que va mucho más allá de sentirse bien. La felicidad tiene que ver con algo que va mucho más allá de un momento de emoción, de alegría, con una persona, en un lugar o con algún objeto, con algo material. Va mucho más allá que ese sentirse bien, que ese momento de alegría, que ese momento de satisfacción que podemos llegar a experimentar. Y alguien decía, la felicidad más que un concepto es una experiencia y es una vivencia. Porque podemos saber el concepto de felicidad, pero sin embargo estar sin felicidad en nuestras vidas. Sin fijarnos en la vida, hacemos lo que hacemos en busca de la felicidad. En la vida hacemos lo que hacemos en busca de la felicidad. Y quisiera que miremos Juan capítulo 4, versículos 6 en adelante. Juan capítulo 4, versos 6 en adelante. Encontramos aquí un momento en el que el Señor se encuentra con una mujer samaritana. En ese entonces podríamos decir que los judíos y los samaritanos eran como enemigos y no se la llevaban bien y no compartían entre sí. Pero pasa algo especial. En Juan capítulo 4 versículo 6 nos dice lo siguiente: y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? El Señor le hace esta pregunta, la mujer le hace esta pregunta al Señor porque había una enemistad entre esos pueblos. Y entonces él dice luego, ¿verdad? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No, aquí el Señor empieza a hablarle como unas cosas un poco raras y misteriosas a esta mujer, y quizás también lo pueden llegar a hacer para muchos hoy al leer y al escuchar esto. Versículo 11: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor se acerca expresándole una petición a esta mujer de que le diera de beber, con el ánimo de entablar una conversación y luego llevarla a ver una necesidad que ella tenía, ¿cierto? Y luego dice el versículo 15: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá.
Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces empiezan a salir muchas cosas en esa conversación, ¿no? Y el Señor quiere llevar a esta mujer a darse de cuenta de que tenía una necesidad, que aquello en lo cual hasta ese momento ella había estado tratando de buscar satisfacer esa necesidad, no era lo que en realidad podía suplir y satisfacer la sed y la necesidad que había en su interior. Y eso es algo tan importante. ¿Por qué? Porque de la misma manera que esta mujer samaritana, que por lo que nos deja ver la Biblia, había buscado en hombres saciar la necesidad de su corazón, la necesidad de su alma, y no lo había conseguido porque había tenido uno, había tenido otro, hasta 5. Imagínense en eso, hasta 5 maridos. Pero de una manera similar que a ella nos pasa a nosotros también. Tratamos de buscar la felicidad, tratamos de suplir y de llenar nuestra necesidad de felicidad en formas equivocadas. Y al final del día o al final de la vida nos encontramos frustrados, decepcionados, insatisfechos. Mire, yo quisiera que miráramos en esta mañana algunas formas equivocadas en las cuales nosotros los seres humanos tratamos de buscar la felicidad. Una necesidad válida de felicidad, pero unas maneras equivocadas en que buscamos suplir o satisfacer esa necesidad que hay en nuestro corazón. La primera de ellas, ¿no? Alguien diría: pues si yo me gano la lotería sería feliz. ¿Sí ha pensado usted eso o ha escuchado a alguien que dice eso? Si yo me ganara la lotería sería la persona más feliz y más dichosa de este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera pensamos que el dinero o pensamos que la acumulación de cosas materiales dan felicidad. Que entre más tengamos, más felices vamos a ser. Ahora, cuando hablamos de este tema del dinero y cuando hablamos de las cosas materiales, no podemos hacer a un lado que son muy necesarias, que ayudan a suplir muchas necesidades, que ayudan a lograr alcanzar muchas metas acá en esta vida. Pero yo quiero decirles algo. Veo y puedo a mi alrededor observar muchas personas con dinero, con mucho dinero, que no son felices. Que no son felices. Hace un tiempo compartía con una pareja que tienen mucho dinero, pero sus vidas estaban terriblemente rotas y destruidas. Y entonces el dinero no da felicidad. O sea, alguien en un periódico otorgó un premio al joven que diera la mejor definición del dinero. Y este joven ganador dio la siguiente definición acerca del dinero y dijo así: el dinero es un artículo que puede usarse como un pasaporte universal a todas partes excepto al cielo, y como un proveedor universal de todo excepto la felicidad. Y entonces, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de esto? Acerca del dinero y acerca de pensar que sea la manera de alcanzar o de lograr la felicidad. En Mateo 19, 20 al 21 encontramos lo siguiente. El Señor tiene una conversación con un hombre rico. Y miren lo que el Señor le dice
a este hombre rico. Mateo capítulo 19, verso 21 en adelante. Dice así. Verso 16, miremos desde el verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, este hombre pensaba que estaba bien, ¿verdad? O sea, que él era un duro. Verso 21, y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿No? ¿Qué dice luego el versículo 22? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. O sea, este hombre pensaba que él era alguien perfecto, pero cuando el Señor le plantea este desafío de desprenderse de todas las posesiones que tenía, él se da cuenta que no cumplía los mandamientos como él creía que los cumplía, porque su corazón estaba ¿en dónde? Estaba tremendamente aferrado y dependiente de sus posesiones materiales. Y yo creo que eso apunta a algo que sí, en realidad el dinero produce muchas veces en nuestras vidas, que no tiene que ver con felicidad, sino que sí tiene que ver con esclavitud. Cuando no lo sabemos manejar y cuando no ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, nos volvemos esclavos del dinero, nos volvemos esclavos de todo aquello que nos genera o que es una fuente de dinero para nuestras vidas, pero no tiene nada que ver con felicidad. Este hombre y la conversación que el Señor tiene con este hombre en cuanto a sus posesiones, el Señor en ningún momento le dijo: wow, sí, tú tienes muchas cosas, muy bien, sigue consiguiendo más, sigue acumulando más. No, ¿a qué lo invitó el Señor? A lo que debemos hacer realmente con lo que Dios nos da, a poderlo utilizar para ayudar a otros, a poderlo utilizar para compartir con otros. Sí, por eso el Señor dice: es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando Él dice bienaventurado, está diciendo: hay más felicidad cuando yo doy, cuando yo comparto, que cuando solo acumulo y acumulo y acumulo para mí. Así que el Señor nos muestra acá que el dinero no es la manera de alcanzar felicidad. Luego en Lucas 12, creo que aquí el Señor habla de una manera más clara. Dice lo siguiente, Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice lo siguiente: versículo 16, versículo 15 en adelante, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Y aquí el Señor utiliza una frase muy importante: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué dijo nuestro Señor acá? Que el sentido o el propósito de la vida no estaba en la cantidad de cosas o de bienes que podríamos llegar a obtener. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, la felicidad no está en tener muchas cosas. Y dice luego en el verso 16: también les refirió una parábola diciendo:
la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: voy a hacer esto, voy a derribar mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Versículo 19: y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Cierto? Estaba pensando que ya con eso lo tenía todo. Verso 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has acumulado, ¿para quién será o de quién será? Versículo 21: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto nos enseña algo: lo inútil que es pasarnos la vida, gastarnos la vida solo enfocados y dedicados a conseguir dinero, a conseguir cosas materiales, cuando al final de la vida nada de eso nos podremos llevar, ni nos va a ayudar delante de Dios, ni nos va a ayudar al otro lado de la vida. Y esto creo que nos debe llevar a reflexionar en que la vida no consiste en vivirla para buscar el dinero, porque se nos va atrás de eso y al final de ella no nos podremos llevar nada de eso. Con esto yo no quiero decir que ni estoy atacando a los que tengan dinero ni nada de eso, no, porque Dios da a cada uno como Él quiere y bendice a unos y les da a unos en gran manera, y Dios sabe cómo hace eso. El punto es, y lo que Dios nos quiere llevar acá es a en dónde está nuestro corazón, en dónde está puesto nuestro corazón. O sea, el punto no es tener. Yo puedo tener, y si Dios me da, y si Dios le da a usted mucho, gloria a Dios por eso, alabado sea el Señor por eso. Pero el punto es que mi corazón no se quede en eso, que mi corazón no descanse sobre eso, que mi corazón no genere una dependencia de eso, sino que mi corazón pueda estar libre del apego y de la esclavitud a esto. Y quisiera que miráramos, si no es el dinero, porque quizás es lo primero en lo que la mayoría de personas buscan la felicidad, ¿no? Algunos también buscan la felicidad de otra manera. Si no es con el dinero, entonces algunos la buscan con el placer, ¿no? Otra forma equivocada en la que los seres humanos buscamos la felicidad, en el placer. ¿Qué es eso del placer? En palabras sencillas, hacer todo aquello que me haga sentir bien. Eso es el placer, hacer todo aquello que me haga sentir bien. Y muchos famosos y muchos personajes de nuestro mundo venden esa idea, ¿no? Que la vida verdaderamente bien vivida es esa vida que se vive sin límites, sin restricciones, dándole gusto a todos los placeres, dándole gusto a los placeres sexuales sin límites, dándole gusto a las drogas, dándole gusto al alcohol, dándose gusto en todo lo que los haga sentir bien, que eso es la felicidad. Y algunos han dicho que esa aún es la vida misma, ¿no? Vivir una vida de placer, buscando y haciendo todo aquello que nos haga sentir bien.
Sin embargo, ¿qué nos muestra la realidad? Y yo creo que todos ya hemos pasado por ahí. ¿Qué pasa con el placer? ¿Y por qué el placer en realidad no nos puede dar felicidad? Porque el placer es momentáneo, es pasajero, ¿verdad? Sí, usted experimenta un momento de placer, pero luego se desvanece y pasa rápido su efecto, pasa rápido su encanto, ¿verdad? Y aún después sí quedan y siguen las consecuencias, que muchas veces son dolorosas y que muchas veces son tristes y que muchas veces permanecen por mucho tiempo en nuestras vidas. Entonces, ese espejismo de que el placer nos da felicidad no es acorde con la verdad, no es acorde con la realidad. Miren, el Señor en 1 Juan 2:17 dijo lo siguiente: el mundo y sus deseos pasan. O sea, el mundo, sus placeres, vivir una vida enfocada en el placer para encontrar felicidad es algo pasajero, momentáneo. El Señor lo dijo allí en 1 Juan: el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, esas cosas son ¿qué? Pasajeras, son temporales, no nos dan verdadera felicidad. Nos están engañando. Y sí, muchas veces lo que crean en nosotros son dependencias y esclavitud a cosas de las cuales entramos, pero después no es tan fácil salir de ellas y quedamos esclavos y quedamos dependientes de eso. Pero también otra forma equivocada en la que podemos llegar a buscar la felicidad es en personas. Es que si yo consigo la pareja ideal, esa sí me va a hacer feliz, ese sí me va a hacer feliz, ¿verdad? Y voy a vivir en un mundo maravilloso. Y los que estamos casados sabemos que gracias a Dios por nuestras parejas, y cuando uno se casa con una persona idónea, pues es bueno, pero no es perfecto, ¿no? Es bueno, pero no es perfecto. Ahora imagínese usted el que se casa con alguien que no es idóneo. O sea, no me imagino, si a veces no es fácil estando con el idóneo, imagínese cómo será mal casado. O sea, es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Y muchas veces, de veras, en nuestro mundo pensamos que si yo me caso para ser feliz. Que si yo consigo una pareja es porque esa persona es la que me hace feliz. Porque estamos viviendo un éxtasis del enamoramiento que luego va a pasar y pensamos que todo es así como bonito, que todo es hermoso, pero todo eso va pasando. Y entonces nos damos cuenta que la felicidad no la podemos encontrar en una persona. Una persona puede ayudar y puede darnos momentos, vivencias de gran felicidad, pero nunca puede darnos una felicidad verdadera y una felicidad completa. No podemos ponerle esa carga a la persona, porque si yo le pongo esa carga o le pongo esa expectativa a la persona, a la vuelta de la esquina me voy a estar defraudado, voy a estar decepcionado, voy a estar desilusionado. Yo no le puedo poner a una persona la carga de que me haga feliz, porque esa persona no me puede hacer feliz. Como tampoco alguien me puede poner a mí la carga de que yo lo haga feliz, porque soy imperfecto y voy a cometer errores muchas veces. Y no voy a poder vivir para hacer completa o totalmente feliz a alguien. Yo puedo aportar cosas a la felicidad de alguien. Sí, puedo hacer muchas cosas que puedan ayudar, pero nunca puedo dar felicidad verdadera, completa y total a otra persona. No.
que es que si gana mi candidato, ese sí nos va a cambiar y todo va a ser color de rosa, ¿no? Pensamos eso de una manera ingenua a veces, a pesar de que nos pasa y nos pasa y nos ha pasado una y otra vez. Sin embargo, como que volvemos otra vez a caer en lo mismo, de poner nuestras esperanzas en que alguien nos va a hacer felices. El Salmo 146, versículo 3, nos dice algo muy claro al respecto. Salmo 146, versículo 3. No pongan su confianza en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en ellos salvación. No pongan su confianza en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en ellos salvación. Y finalmente, creo que si no es a través del dinero, si no es a través del placer, si no es a través de las personas, muchas veces podemos llegar a buscar la felicidad a través de nuestros logros personales, ¿verdad? Si logro tener este título profesional, voy a ser una persona feliz. Si logro montar este negocio y que este negocio salga adelante, voy a ser una persona feliz. Si logro comprar esa propiedad, voy a ser una persona feliz. Si logro comprar esto, si logro alcanzar, si logro esto o lo aquello, voy a ser feliz. ¿Verdad? Si ha escuchado eso, usted mismo quizás lo ha deseado. Pero ¿qué pasa con eso? Que a veces las cosas no salen como uno desea o como uno las planea, ¿verdad? A veces ese negocio no funciona bien. A veces no se dan las cosas. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Nos echamos a la pena, nos echamos a morir. A veces, aunque logremos conseguir eso, aunque alcancemos esas metas, ¿qué pasa? La emoción del momento, la alegría del momento, pero ya después obtuvo un título chévere, pero después vaya a conseguir trabajo. Y qué difícil a veces conseguir trabajo, ¿verdad? Entonces, como que todo es como si usted pusiera una gota de agua en un océano. Se desvanece, se pierde, ¿verdad? Porque en realidad no nos puede llenar y no nos puede satisfacer. Y quisiera que miráramos Eclesiastés, Salomón, que creo que fue un hombre muy bendecido por Dios. Dios le dio a este hombre todo lo que cualquiera de nosotros quisiéramos tener. Le dio sabiduría, le dio plata, le dio poder, le dio fama, le dio reconocimiento, le dio muchas cosas. Sí, o sea, yo creo que si hay alguien que experimentó y vivió cosas de este mundo fue Salomón. O sea, se dio gustos que, mejor dicho, pocos quizás se han llegado a dar. Pero en Eclesiastés capítulo 2, versículo 22, Salomón dice lo siguiente. O sea, no les llama a ustedes la atención saber lo que piensa un hombre que tuvo la libertad y la oportunidad de experimentar y de probar tantas cosas de este mundo. ¿Qué piensa un hombre de estos? Y en Eclesiastés capítulo 2, versículo 22, Salomón dijo lo siguiente: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? O sea, en otras palabras, Salomón está diciendo, ¿qué gana? ¿Qué saca el hombre con esto, verdad? Versículo 23: porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias.
aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Verso 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? O sea, yo creo que si alguien ha comido manjares y fue este hombre, ¿cierto? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Verso 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón concluye al final de sus días que todo en esta vida es vano. O sea, ¿qué significa algo que es vano? Que aunque por fuera uno lo puede ver muy bien, su contenido no es nada y no llena y no satisface verdaderamente el alma, no satisface verdaderamente el corazón. Después de que Salomón probó tantas comidas, después de que Salomón tuvo tanto dinero, después de que Salomón alcanzó tantos logros, después de que Salomón tuvo tanta fama, después de que Salomón tuvo tantos placeres o anduvo en tantos placeres, la suma de todos ellos, Salomón dijo: todo esto es vanidad de vanidades. Y por eso él termina su libro de Eclesiastés diciéndonos lo siguiente en el capítulo 12, versículo 13. Termina diciendo lo siguiente Salomón como conclusión de su vida: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es ¿qué? O sea, escuche y fijémonos en esa palabra. Es algo que el hombre necesita. No está diciendo es algo que el hombre necesita, está diciendo que eso es ¿qué? El todo. O sea, no es solo una parte, no es solo una cosa de la vida, no es solo algo de la vida, es que el todo de la vida de nosotros como seres humanos. Y eso me parece muy interesante. Jeremías capítulo 2, versículos 13 al 15. El Señor hacía un reclamo a su pueblo y les decía lo siguiente. Jeremías capítulo 2, versos 13 al 15. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva. Sí, Jeremías capítulo 2, versículo 13 al 15. El Señor está haciendo un reclamo y está diciendo: dos males ha hecho mi pueblo. Y fijémonos en cuáles fueron los males que hicieron este pueblo. ¿Cuál fue el primero? Me dejaron a mí. Dios está diciéndole a su pueblo en ese momento: me han dejado a mí, fuente de agua viva. Y yo no sé si en esta mañana tú seas parte, yo pueda ser parte de aquellos a los que Dios les está diciendo: oye, me has dejado a mí fuente de agua viva. Ese es el primer mal. ¿Cuál es el segundo? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuál es el segundo mal?
El primero es dejar a Dios, fuente de agua viva, y el segundo mal es cavar cisternas, o en otras palabras, ir a buscar en cosas que, como dice acá, son rotas y vacías, que no pueden llenar y que no pueden satisfacer la sed de nuestra alma, de nuestro corazón. Ese es el segundo mal, que hemos dejado a Dios, fuente de agua viva, como el hijo pródigo un día dejó la casa de su padre y todo lo que tenía allí, y se fue luego a mendigar y a comer de la comida de los cerdos, teniendo todo en la casa de su padre, ¿verdad? Y ese es un cuadro que refleja la realidad humana. Cómo dejamos al Señor, fuente de agua viva, y cavamos cisternas rotas que no pueden retener el agua. Andamos buscando insaciablemente con qué satisfacer la sed de nuestra alma, la sed de nuestro corazón, con cosas que no lo pueden hacer, con cosas que no lo pueden lograr. Así que si no es en el dinero, si no es en el placer, si no es en personas, si no es en logros, entonces ¿cómo? Pablo dice lo siguiente en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Nos dice lo siguiente, Filipenses capítulo 4. Dice Pablo al final de su libro y al final de sus días también, Filipenses capítulo 4 versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este creo que es un versículo que todos sería bueno podérnoslo a memorizar y podérnoslo aprender. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, como para estar saciado, como para tener hambre o para aguantar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego viene este versículo tan conocido, pero a veces tan mal aplicado y tan mal usado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos muestra aquí que la clave para nuestra felicidad no debe depender ni estar en las situaciones o circunstancias que éstas sean buenas o favorables para nuestras vidas. Que la clave para nuestro contentamiento, para nuestro gozo, para nuestra felicidad es ubicar a Dios en el centro de nuestra vida y en cada situación y en cada circunstancia de la vida. Cuando vivimos momentos de decepción, momentos de desilusión en este mundo, creo que en ese momento necesitamos recordar algo muy importante. Ese no es nuestro lugar, esa no es nuestra fuente de paz, de felicidad. Cuando a usted alguien lo desilusione, alguien lo decepcione, cuando usted algo le salga mal, cuando a usted las cosas no le salgan bien, recuerde que tiene una fuente inagotable a la cual puede ir, puede acudir y de la cual puede recibir fortaleza, ayuda, contentamiento, esperanza, dirección para su vida, y eso es el Señor. Y ese es el Señor.
Mientras podamos encontrar y ver a Dios en cualquier circunstancia y en cualquier situación de nuestra vida, entonces nuestra paz y nuestro gozo no se perderá por lo que nos pase. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que entonces siempre vamos a estar como alegres, sonrientes? No, muchas veces vamos a llorar, muchas veces nos vamos a enojar, muchas veces vamos a estar tristes, muchas veces vamos a estar desanimados. Pero cuando yo pongo al Señor en el centro de mi vida, como Pablo decía, aunque yo pueda estar derribado, no estaré destruido. Aunque parezca estar desamparado, no estaré realmente desamparado. Aunque parezca derrotado en el momento, no lo estaré en realidad. Porque aunque caigamos al polvo, aunque las situaciones y las circunstancias de la vida nos puedan derribar al polvo, cuando yo pongo mi confianza, mi corazón y mi vida en Dios, aún del polvo y de las cenizas, Él nos va a levantar. Él nos levanta del polvo, Él nos levanta de las cenizas. Ese es el Señor, ese es nuestro Dios. Y por eso Él debe ser en Él debe estar nuestro corazón descansando sobre Él y dependiente de Él. Porque cuando nuestro corazón está descansando en Él y dependiente de Él, hay una canción por ahí que dice el gozo, no, sí es otro, que el mundo no me lo puede quitar. Es que se me olvidó bien en esa es muy antigua, ¿no? El gozo que Dios me dio, el mundo no me lo puede. Bueno, algo así, perdónenme que se me olvidó, pero esa es la idea. Que cuando estamos en el Señor, aunque vengan momentos muy difíciles, porque vendrán, no me van a destruir, derribados pero no destruidos, como dice Pablo. No me van a destruir porque el Señor me levanta. Él es nuestra gloria y Él es el que levanta nuestra cabeza. Pero nuestro corazón tiene que estar sentado y descansado en Él. C.S. Lewis hablaba y decía que en todo ser humano hay un deseo del norte verdadero. Hay un deseo de alcanzar algo grande, algo extraordinario, algo de felicidad que es tan grande en nosotros, que incluso nos lleva al punto de entender que no lo podemos hacer por nosotros, que no lo podemos lograr o no lo podemos alcanzar por nosotros mismos. Es algo que está más allá de nosotros. Incluso es algo que está más allá de este mundo. Está más allá de nosotros, está más allá de este mundo. Quiere decir que el tamaño de nuestra felicidad, para la cual Dios nos diseñó, es más grande que este mismo mundo. O sea, ¿se puede imaginar usted eso? Y es el tamaño que solo Dios puede llenar. Es el tamaño que solo con Dios se puede llenar y se puede estar satisfecho y se puede estar pleno en la vida. Colosenses 2:9, terminamos con este verso. Nos dice lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:9. Y verso 10. Miren. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo quisiera que usted pudiera subrayar en su Biblia esa primera parte del verso 10. Y vosotros estáis ¿qué? Completos en Él. ¿En quién podemos estar completos?
en Jesús. Si usted siente que su vida no es plena, no es completa, creo que aquí está la respuesta de lo que usted necesita. En Cristo estamos completos. En Él estamos completos. Él es nuestra plenitud. Y por eso, a partir de hoy vamos a iniciar una serie acerca de esto, felicidad, porque aunque sabemos que en Dios hay un camino, hay un recorrido para poder llegar a ello, y es lo que vamos a seguir mirando de ahora en adelante los próximos domingos, esos pasos que el Señor nos muestra que debemos dar para experimentar esa felicidad verdadera en nuestras vidas. Yo les pido que nos coloquemos de pie, por favor, en esta mañana y oremos, ¿no? Miren, yo les voy a confesar algo. Muy frecuentemente uno necesita estar volviendo a Dios. Sí, muy frecuentemente uno necesita estar volviendo el corazón a Dios, porque fácilmente a veces se aleja de Dios. Y cuando yo experimento decepciones, desilusiones, y cuando veo que el mundo y que las cosas y que mis logros no están bien, yo he aprendido a ir al Señor y a recordar: Señor, eso no debe ser la causa de mi felicidad, de mi gozo. La causa de mi gozo y de mi felicidad eres tú, y solamente tú, Señor. ¿Y qué tal si en esta mañana oramos al Señor juntos y le decimos eso? Señor, ayúdame hoy nuevamente a volver mi corazón a ti y a depender de ti para encontrar mi felicidad verdadera, Señor. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor, y gracias por hablarnos de esta manera que lo has hecho, Señor. Padre, tú nos creaste para una felicidad pero tan grande, Señor, que ciertamente cualquier cosa no la puede dar, Señor, y que esa felicidad tiene el tamaño de ti, Señor, y que solo puede venir a nuestra vida a través de ti, Dios. Y por esa razón en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a dejar de estar buscando la felicidad en donde no debemos buscarla, Señor. Ayúdanos, si es el dinero, ayúdanos a desistir de seguir pensando equivocadamente que el dinero nos va a dar felicidad y que por lo tanto es lo único que debemos buscar o perseguir en la vida, Señor. Si es el placer, Señor, ayúdanos también a no darle rienda suelta, a complacer y a satisfacer todo lo que nuestros placeres deseen, Señor. Si son otras personas que les hemos puesto la demanda, aún nuestra propia pareja, que le hemos puesto la demanda de que tiene que hacernos felices, Señor, ayúdanos a dejar de buscar la felicidad en una persona, Señor, y ayúdanos a entender que no es posible de esta manera, Señor. Y si es en logros personales, Señor, ayúdanos también a recordar, Señor, que estos logros también son pasajeros y son cambiantes, Señor. A veces están bien, a veces no están bien, Señor. Y nuestro gozo, nuestra felicidad no pueden depender si estos van bien o no van bien, Señor. Ayúdanos hoy, Padre, a llevar nuestro corazón y ponerlo en ti, a que nuestros corazones descansen en ti, Señor, a que nuestros corazones dependan de ti, Señor, y que tú nos concedas experimentar esa felicidad verdadera, Señor. Que tú nos ayudes a estar completos, a estar plenos, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a dejar de tratar de llenar nuestra alma con cosas vanas, con cosas pasajeras, y ayúdanos a buscar llenar cada día nuestra alma
de ti, Señor, de lo tuyo, Padre. Danos un hambre y danos una sed por ti, por lo tuyo, Señor. Y ayúdanos a buscar cada día primero, Señor, tu reino. Ayúdanos a buscar cada día, Señor, las cosas de arriba, donde tú estás, Señor, y donde un día iremos nosotros también a estar por la eternidad, Señor. Ayúdanos a no entretenernos en las cosas pasajeras de esta vida, de este mundo, Señor, y a descuidar lo que verdaderamente le hace bien a nuestra alma y lo que verdaderamente va a permanecer y a durar para siempre. Señor, gracias por estar aquí en esta mañana y por darnos, Señor, la oportunidad de experimentar en ti verdadera felicidad, Señor. Te alabamos y te adoramos. Amén y amén.